Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. En este episodio estaremos clínicamente hablando sobre el proceso de psicoterapia, enfoques y objetivos. Acompaña a las doctoras Melanie Ruiz y Tainari Dávila. Porque hablando se normaliza. El material discutido en Clínicamente Hablando no sustituye el proceso de psicoterapia y solo tiene fines educativos. Si usted o alguna persona que conoce tiene pensamientos suicidas en Puerto Rico, puede llamar al 1-800-981-0023 o al 911. Si se encuentra fuera de Puerto Rico, consulte con las autoridades correspondientes. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. Me acompaña, como siempre, mi querida doctora Tainari Dávila. Hola, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Qué bueno verte. Igualmente. Que la última vez que grabamos virtual, por Zoom. Por Zoom, esperamos que les haya gustado, pero hoy estamos aquí nuevamente. Ya nos sentimos así mutuamente, ¿no? La tecnología nos facilita, nos ayuda, nos encuentra cuando estamos lejos, pero nada reemplaza este contacto y la oportunidad de tenernos al lado. Definitivamente. Una a la otra. Zoom lo dejamos para las emergencias. Así es. Estamos felices de regresar y hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a estar clínicamente hablando sobre la psicoterapia. Probablemente la psicoterapia es de todas las cosas que yo puedo hacer como psicóloga clínica. La psicoterapia es, para mí, de lo más difícil y a la misma vez también como que de lo más mágico, ¿verdad? Tiene una parte ahí en mi corazón y en mi visión que definitivamente yo no puedo describir con palabras. Es una de las cosas que más atesoro de la profesión que escogí, poder hacer psicoterapia. Yo también. Y sabes que mucha gente me pregunta cómo tú puedes estar todo el día escuchando problemas. Incluso hay una persona en específico que a veces la atiendo a las 9 de la mañana y antes de empezar a hablar me dice, discúlpame que tu día comience yo contándote todos estos problemas. Y yo no lo veo de esa manera. Porque sí es verdad, escuchamos muchos problemas, pero también hay cambio, hay conexión, hay tantas cosas positivas que suceden del proceso que yo me agarro de eso y eso es lo que me da motivación y no me enfoco en que estoy escuchando problemas, estoy viendo cómo vamos a cambiar eso. Claro. Y a mí me encanta, yo lo siento mágico. Sí, es mágico. Es mágico y por eso la psicoterapia y la clínica, la psicología clínica, ha pasado de ser en su origen arte o de estar en las escuelas de arte a pasar quizás un poco más al modelo científico, salubrista, más médico. Pero yo creo que sigue conservando la parte del arte y de la ciencia social en cuanto surge en un tiempo específico, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Que la psicoterapia es, en un momento dado, el encuentro entre dos personas y es esa conexión la que de verdad nos resulta mágica. No solamente para el terapeuta, yo creo que también para los pacientes. Y decimos mágica, pero es en un sentido añadiéndole algo bonito a lo que hacemos, pero no hacemos magia. Vaya, es cierto. Vale la pena aclarar eso porque no tenemos varitas mágicas. No, y es algo que yo quisiera. Yo quisiera. Y ha habido personas que yo se los he dicho directamente. Si yo pudiera tener una varita mágica o de alguna forma poder quitarte ese problema, yo lo haría. Pero realmente no lo tenemos. La magia está en el cambio en el que vemos, pero lo vemos porque la gente lo trabaja. Claro. Porque la realidad es que yo acompaño. Quien trabaja el cambio es la persona, quien tiene la disposición para el cambio, para escuchar, para la receptividad. Así que no hacemos magia. No tenemos varita mágica, aunque entendemos que el proceso es mágico. Ustedes nos entienden. Es que tenemos una idea como romántica de la psicoterapia, Exacto, yo creo. exacto. Yo estoy enamorada de la psicoterapia. No solamente de mi figura como terapeuta en un proceso con otra persona, también de mi proceso de terapia, del cual siempre hablo, el cual llevo mucho tiempo y el cual ha sido realmente una de los actos, y lo repito, de amor propio más importante que creo que he tenido para conmigo misma. Y yo te felicito por la valentía de decirlo. Yo sé que lo has dicho varias veces. Yo siempre lo digo. Sí. Pero te felicito porque muchas veces la gente lo esconde y ahí es que está el asunto del estigma de pero ¿por qué lo escondemos? Si yo no escondo... Hubo un episodio que hablamos de que yo había ido al dentista. Yo no llego aquí con vergüenza a decir que fui al dentista, al revés.
Claro. Así que qué bueno que hablas desde tu ejemplo, no más allá de tus palabras, hablas desde tu ejemplo de que tú vas a terapia. Sí. Yo nunca he ido, pero siempre he dicho que si en algún momento yo tengo que ir, yo voy a ir. E incluso la terapia de pareja es una terapia en la que yo creo, yo voy a ir si en algún momento la necesito. También he ido. No, es que son procesos necesarios. Claro, sí. Son procesos necesarios, así que si en algún momento la necesito, voy a ir. Sí, es casi como que mi nombre es Melanie Ruiz, yo soy psicóloga clínica y yo también voy a terapia. Muy bien. Sí, es como un poco ese, yo también voy a terapia porque creo también un poco en lo que hago. Claro. Y porque creo que es de las pocas cosas y de los momentos en que conservamos nuestra humanidad. Sí. Sí. Uno sí. va a terapia a ser humano, a ser Claro. persona, a ser vulnerable, Claro. a expresarse sobre, o a no expresarse, pero sí a sentir y a pensar. Así que, qué cosa más humana que esa. De acuerdo. ¿Hay alguna definición de la psicoterapia? Pues mira, yo hice aquí como una asignación, no sé si me gustan tanto, pero voy a decir la definición que encontré y luego digo la mía. Según la Asociación Americana de Psicología, la psicoterapia es un tratamiento de colaboración basado en la relación entre una persona y el psicólogo o la psicóloga. Como su base fundamental es el diálogo, proporciona un ambiente de apoyo que le permite hablar abiertamente con alguien objetivo, neutral e imparcial. Esas personas que están ahí en la terapia van a trabajar juntas para identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento que le han impedido hasta ese momento sentirse bien. Hay otras definiciones también que hablan del funcionamiento y pues eso va también atado a la definición de salud mental, el estado de bienestar que te permite funcionar y hacer frente a los estresores normales del día a día. Pero para mí la psicoterapia es una conversación con un propósito y ese propósito es el crecimiento personal. Sí. Yo creo que esa palabra es clave, el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de ese momento o de ese encuentro? Porque cuando usted va a sacar una cita o usted decide visitar un psicólogo que pueda hacer psicoterapia, usted va pensando por alguna razón, ¿verdad? Puede ser cualquier razón. Yo creo que no hay razones como que válidas o inválidas. Simplemente que sepamos que hay un hilo conductor y es que estamos aquí a ambas personas con un objetivo en común que la mayoría de las veces siempre es el bienestar del paciente. Y el propósito también de que cada conversación, cada pregunta tiene un propósito. No estamos allí para averiguar o como te haría la vecina que quizás te está haciendo preguntas para saber lo que está pasando. No, hay un propósito detrás de cada una de las preguntas que hacemos en esa fase de exploración que vamos a estar hablando más tarde y de lo que conversamos. Allí no vamos a hablar por hablar, allí tenemos una conversación que tiene un propósito. Sí. Yo tengo una opinión que se la aprendí a un querido mentor que decía que uno, ¿verdad? Pues iba a terapia a hablar de lo que deseaba hablar, en el caso del paciente, pero que nosotros como terapeutas estábamos ahí también para explorar, siendo de la exploración una de las primeras fases de la terapia, aquello que es relevante o que representa o que es importante para la gente. Si no es importante para las personas, pues ¿por qué entonces quizás pues invertir el tiempo en hablar de eso, ¿verdad? Eso es lo que uno hace con el vecino, con las familias, eso no es que esté mal, pero a la terapia uno va posiblemente con un tema consciente o inconsciente, pero con un tema específico. Y si buscamos el ejemplo de la medicina, pues igual uno puede hablar con los vecinos del dolor que tengo, de cómo me siento. Yo tengo dolor de muela, yo puedo hablar con Melanie sobre eso, pero no es Melanie la que me va a dar el tratamiento, no es la que es especialista en eso. Así que es básicamente lo mismo, pero enfocado en la salud mental. Correcto. Y hablando de las fases, ¿verdad? La psicoterapia no es una conversación trivial, es lo que estamos diciendo, no es una conversación informal, por el contrario, es muy formal y lleva unas etapas que no necesariamente se dan en ese orden, pero que sí deben guiar ese proceso. Y va desde la exploración hasta la introspección, ¿verdad? Y ahí vamos a entrar un poquito más en detalle sobre eso, y luego a la acción. Por eso, y séanme honestos y honestas, yo no sé si ustedes han ido alguna vez a algún psicólogo o alguna psicóloga, pero
probablemente le han hecho muchas preguntas. Y alguna gente dice, pero ¿por qué caramba los psicólogos preguntan eso? ¿O por qué me preguntan tanto lo mismo? Por ejemplo, cuando hablamos de riesgo, ¿verdad? Siempre vamos a preguntar por riesgo, porque eso es parte de la exploración de ese momento, de ver si nuestra intervención va a ir dirigida a proteger el bienestar del paciente o si podemos quizás irnos para otro lado. Y también hay veces que a mí me han dicho como que yo creo que no leyó el récord porque me pregunta lo mismo varias veces. Y no necesariamente, a veces uno está tratando de confirmar que la información es correcta. Y pues uno hace preguntas de diferentes maneras tratando de llegar a esa confirmación. Claro, para ver las incongruencias, por ejemplo, Claro. para ver la inconsistencia, para ver la incertidumbre, porque quizás nosotros, y no la vemos, la nuestra, pero estamos adiestrados para poder, a través de la escucha activa, darnos cuenta o de alguna forma u otra acentuar o señalar en el buen sentido de la palabra, no juzgar esas incongruencias o eso que en nuestro discurso o en nuestra narrativa a lo mejor podría estar siendo un poquito conflictivo o causando que los pacientes se estanquen. A veces no nos damos cuenta de qué caramba es lo que nos estanca. Pues entonces para eso hacemos escucha activa y entonces quizás vamos a preguntar sobre lo mismo porque hay un propósito en esa pregunta que al final es promover introspección, ¿verdad? Que es promover el que nosotros podamos acceder un contenido interno, mental, el que podamos hablar sobre las cosas más íntimas o dolorosas como las emociones o la forma en la que pensamos. Así que parecería, lo estoy hablando y digo, ay, qué fácil se escucha. Pero no lo es tanto. Y usted cuando vaya a terapia se puede sentir muy incómodo o incómoda en cuanto a quizás algunos temas, porque no es tan fácil hablar como de las cosas que a nosotros nos parecen íntimas o nos duelen. Claro, el tema que hemos evitado porque sabemos que nos provoca dolor y de momento tenemos que hablar de eso, pero por eso es un espacio seguro, es un espacio confidencial, es un espacio en el que no se juzga. Así que esa introspección es demasiado importante, no es otra cosa que ese examen que nos hacemos a nosotros mismos. Hay algo súper importante y es, hay veces que las personas cuando llegan a ese momento en el que están conscientes de su problema, hemos recorrido ya ahí la mitad del camino. Porque cuando una persona está consciente de su problema y lo quiere mejorar, pues va a terapia de otra manera. Va a terapia de forma voluntaria, va a terapia siguiendo las recomendaciones, buscando incluso más allá. Yo digo que todo el que lee, el que escucha podcast de los temas de lo que le está pasando, son personas que se nutren más allá de lo que yo le pueda decir en terapia en 45 minutos. Uh-huh. Así que esa parte de introspección es sumamente importante en la vida de todos y de todas. Y esa palabra introspección, ese insight, viene de los tiempos de Freud, ¿verdad? Del inicio de la psicoterapia, de cuando usted dice, yo me imagino un psicólogo con unos espejuelos, una barba larga y una persona neutral, ¿verdad? O imparcial. Pues viene de ese tiempo. La psicoterapia, su origen, pues está por allá. Y yo creo que todavía es de las cosas que, a pesar de que vivimos en un mundo más urgente y más rápido y más económico, se mantiene vigente precisamente porque va a la base de nuestra existencia y a nuestra humanidad, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos o a nuestros pensamientos. Así que siempre que ustedes escuchen ese insight o esa introspección, se refiere a esa sensación que uno tiene como cuando uno se da cuenta de algo. ¿Verdad? Cuando tú dices, Andra, yo nunca había pensado esto, pero pensándolo bien, creo que es tal cosa. Y a veces eso tiene que ver con nuestra niñez, con nuestra crianza Uh-huh. y con nuestras experiencias de vida. Por lo tanto, Uh-huh. es muy único también. Uh-huh. Que vale la pena también ir a terapia sabiendo que somos únicos y que no necesariamente tenemos que pensar o sentir como las demás personas. Y esa primera fase que mencionas es sumamente importante, la fase de exploración. No podemos brincar el charco a tratar de redactar un plan de tratamiento, a comenzar a hacer intervenciones si nosotros no hemos explorado bien qué es lo que está ocurriendo. Y quizás usando el mismo ejemplo de ahorita, a mí me duele la muela, pues quizás es más fácil simplemente hacerme una radiografía y encontrar qué es lo que está pasando en esa muela, que uno en una sesión de entrevista inicial poder entender de dónde vienen algunos patrones, como mencionaba la doctora, y de dónde estamos desarrollando las conductas que estamos desarrollando. Así que esa fase de exploración va a ser crucial. Con algunas personas es más fácil, es más rápido, y con otras personas uno se tarda un poquito más. Pero por eso es que esa entrevista inicial es tan importante y por eso es que hacemos tantas preguntas ese primer día.
El primer día es cuando más preguntas hacemos. Y también para conocernos, para conocer a la persona. Mientras mejor su terapeuta le conozca, mejor va a poder diseñar un plan de tratamiento, mejor va a poder quizás establecer unas metas junto a usted, puede sugerir o podría identificar unas áreas que a lo mejor usted no ha visto, pero para eso hay que preguntar, hay que explorar. Así que si su psicólogo o su psicóloga hace muchas preguntas, pues ojalá que usted pueda quizás entender de dónde viene tanta pregunta, sobre todo en esa entrevista inicial, porque incluso en la primera cita también podríamos decidir que a lo mejor la psicoterapia en este momento no es el mejor curso de acción para una persona. O que yo no soy la mejor terapeuta para esa persona. También me ha pasado que cuando exploro hay casos más severos o de algunas situaciones que yo no trabajo y se hace un referido a la persona correcta. Correcto. Y eso es súper importante. ¿Qué tipo de preguntas hacen los psicólogos en la primera sesión? Pues mira, historial médico, porque hay algunas condiciones médicas que se asocian con el estado mental. Preguntamos sobre las relaciones interpersonales. ¿Usted tiene amigos, no tiene amigos? ¿Tiene pareja, no tiene pareja? ¿Va a alguna iglesia o no va a alguna iglesia? ¿Tiene alguna fe? ¿Se relaciona en su grupo, en su ambiente laboral o no? ¿Verdad? Queremos saber cuáles son esas destrezas de comunicación y de relación. Preguntamos a veces sobre la sexualidad. Yo creo que la pregunta sobre la sexualidad es una de las cosas que al principio uno le da como más pacho, ¿verdad? No sé si a ti te pasaba, pero uno dice, anda, por caramba, es la primera vez que me encuentro con esta persona y de repente le tengo que preguntar sobre su sexualidad. También de su historial de vida, su historial de trabajo, estudios, en la niñez. Siempre yo hago preguntas sobre la niñez, con quién se crió, cómo considera que fue su niñez. Básicamente, y la razón por la cual está asistiendo a terapia, que creo que es la razón más importante. Con esa yo comienzo. Cuéntame la razón por la cual estás aquí, es mi primera pregunta. Y ya después que tengo como un resumen de lo que está pasando, me muevo al historial a hacer las diferentes preguntas, que ya eso está bastante estructurado. Sí. Y luego regreso entonces a la queja principal, que así es que le llamamos, no es que la persona se esté quejando, la queja principal, que es la razón por la cual la persona vino. Correcto. Así que cuando usted vaya a la terapia, probablemente la primera sesión va a ser de muchas preguntas, pero ya luego la cosa puede ir cambiando. Sí. Yo también se los digo, como que hoy me vas a ver haciendo anotaciones, haciéndote muchas preguntas, pero vas a ver que las demás van a ser diferentes. Siempre lo digo. Sí, sí, sí. Y en parte, ¿verdad? Parte de estar hablando de esto es que ustedes también conozcan a que pueden enfrentarse. Exacto. Y le perdamos como que el prejuicio o el estigma o el miedo, ¿verdad? Sí. No es tan malo como se ha visto históricamente. O sea, no es solamente para la gente que está muy mal de la mente o loca o lo que esas palabras tan... O sea, no, simplemente es un proceso de reconocimiento y que eventualmente pues va a buscar un cambio. Y ni siquiera necesitas tener un trastorno mental para ir a terapia, ¿sabes? No hay que tener depresión, ansiedad, bipolaridad, nada de eso. Puedes tener una situación de vida como las tenemos todos y todas y que quieras ir a terapia, así que... Y yo creo que la invitación principal es como que no tengan miedo y atrévanse a hablar sobre usted en general. Porque de ahí viene muchas veces el descubrimiento. La introspección es el descubrimiento. De ahí viene el descubrimiento de dónde viene mi angustia, de dónde salió, cómo la manejo, cómo se siente en mi cuerpo, o el miedo, incluso la alegría también. Conocernos a nosotros mismos nos va a permitir tener una mejor calidad de vida. Eso es tan importante. Conocerte. Y uno piensa que uno se conoce, pero hay muchas cosas que uno no las sabe, porque es que en la rutina, en el día a día, en el corre y corre, uno anda tan acelerado que quizás no me detengo a darme cuenta de que esto me gusta, esto me hace bien, esto me ayudó. Así que si hay algo importante en su vida es que usted se conozca y no piense que sí, mira, ya yo me conozco. No. Todos los días somos diferentes. Claro. Así que hay que trabajar en ese proceso de conocernos. Y de repetirnos, ¿verdad? A veces usted piensa, es que yo le digo muchas veces a la psicóloga lo mismo. Pues no importa, usted dígalo por ahí para abajo todas las veces que sea necesario. Eso es parte de su proceso de sanar, repetirlo, expresarlo, sacarlo una y otra vez. Y nosotras pues estamos adiestradas y con la mejor disposición de escucharle las veces que sea necesario. Y yo creo que hay otra cosa importante que dijiste ahorita, que vale la pena retomar, y es la confidencialidad. Nuestra relación con la gente en psicoterapia es una relación bastante privilegiada, ¿verdad? Una relación que está basada en la confianza.
Y nosotras, de verdad, escuchamos un montón de cosas sin juicio. En un contexto, como dijo la doctora Dávila, seguro, ¿verdad? Como que nadie va a salir de aquí a decir cuáles son sus miedos o cuáles son sus preocupaciones. Y yo creo que eso es bien importante y cada vez más como que en el mundo a veces eso es difícil. Así que la confidencialidad es central en la psicoterapia, además que es un derecho. Sí, es sumamente importante que la gente lo sepa y que lo entienda. Y por ejemplo, incluso mi récord electrónico, que la secretaria tiene acceso al récord electrónico, pero ella no tiene acceso a las notas. O sea, es que hasta ese nivel de privacidad hay de que ella pueda entrar al expediente y ver el nombre, el teléfono para confirmar la dirección, pero toda la información que tiene que ver con diagnóstico, con notas de progreso, ninguna de esa información ella la puede ver. Así que a ese nivel de confidencialidad estamos trabajando. Sí. Eso es central. Igualmente la alianza terapéutica, ¿verdad? Mucha gente dice, yo fui a un psicólogo, a una psicóloga, perdón, y como que no cuadré, como que no hice clic, como que no me gustó. Y yo le digo, está bien, uno no tiene clic con todo el mundo en la vida. Definitivamente. Pues mira, inténtalo, darle otra oportunidad a otro terapeuta o a otra terapeuta. Definitivamente. Porque a uno le pasa, en la vida misma, por ahí, en el camino también le pasa eso. Hay gente que tú dices, pues esta persona quizás como que, no sé, no me siento tan confiada. Así que usted no tiene que tener alianza con el primer psicólogo o la primera psicóloga que usted intente. Eso sí, por favor, continúe buscando a esa persona con la cual usted se siente en confianza. Definitivamente estoy de acuerdo. Y a veces ese clic ya viene hasta de las redes sociales. Uno conecta con gente que uno no conoce. A veces yo me encuentro con personas en la calle y pienso que son mis amigos y en realidad es que los conozco de las redes, no saben quién yo soy. Así que hay veces que ya las personas tienen ese primer clic desde antes y por eso es como que no, quiero contigo porque me gusta cómo hablas, me gusta cómo haces esto, cómo haces lo otro. Así que esa alianza es algo que nosotros trabajamos y promovemos porque una persona que no confía en nosotros y se entiende, nos acaba de conocer, pero no va a abrirse a hablar de lo que tiene que hablar. Así que algo que nosotras buscamos, que colocamos en nuestro plan de tratamiento y que trabajamos activamente es la alianza terapéutica. Sí. Yo creo que esa es la magia de la que hablábamos ahorita. Se da por los factores, nosotros le decimos factores comunes, pero en realidad es por la alianza, ¿verdad? Por la confianza que se crea entre el terapeuta y el paciente. Uh-huh. Y algo bien importante que queremos decir es que usted puede ver 85,000 podcasts y vernos a nosotras 1,000 veces, pero este proceso no sustituye un proceso de psicoterapia, porque precisamente por lo que estamos hablando. El terapeuta y nosotras en terapia a lo mejor no somos tan expresivas como lo somos aquí, no debemos serlo, porque el proceso es del paciente, ¿verdad? Se espera que con el tiempo hable más el paciente que nosotros. Así que nuestro rol aquí, que es más educativo, es bien distinto a lo que usted podría vernos, ¿verdad? En un proceso de terapia donde queremos que el paciente sea el protagonista y el dueño de ese proceso. Claro, de acuerdo. Entonces, primera fase, exploración, luego pasamos a la introspección, que dijimos que el insight o la introspección es ese momento en que vemos lo que antes no veíamos, en que nos damos cuenta, ¿verdad? El que descubrimos lo que estamos sintiendo, pensando o haciendo. Y entonces, después de eso, vamos a la acción. Uh-huh. Y ahí yo creo que la mayoría de la gente en el mundo actual como que tiene la idea de la psicoterapia desde la acción, ¿verdad? Uh-huh. Pues la acción es básicamente, pues, ok, ya nos dimos cuenta de que este es el problema, esta es la situación. Exacto, conocemos el problema, ya estoy consciente de él, ahora vamos a cambiarlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Exacto. Y casi siempre la acción es bien individualizada también, porque pues lo que le funciona a una persona no necesariamente le funciona a otra. Y tiene que ser individualizada porque yo tengo extremos. Yo tengo gente que desde el primer día me dice, no me mandes a leer que a mí no me gusta leer. No me des asignaciones, que la otra psicóloga me daba asignaciones y yo no las hacía. Y los que en todas las sesiones quieren una asignación distinta. Entonces es como, ahí es que está la parte de que uno tiene que hacerlo dependiendo de la persona. Claro, sí. Y algo que yo quería decir bien importante es que el proceso de la psicoterapia, según está diseñado como a largo plazo. No necesariamente es rápido. Porque uno no sana sus heridas rápido, porque uno no sana sus miedos, sus tristezas, sus experiencias del pasado rápido. Hay gente que sí, porque depende de por qué vengan a terapia, ¿verdad? Hay gente que a lo mejor pues tiene que tomar una decisión y quiere analizarlo, ¿verdad?
el por qué toma una decisión, pero hay otra gente que definitivamente pues requiere un proceso más a largo plazo y eso también es bastante individual. Yo creo que con el tiempo se ha visto influenciado muchísimo, y estas expresiones son mías, la doctora Daviana no la tiene que compartir, por las aseguradoras y los planes médicos que prácticamente, ¿verdad?, buscan regir la cantidad de tiempo en la que se da un tratamiento, más sin embargo, ese proceso en realidad va a durar lo que determine ese paciente y ese encuentro, ¿verdad? Lo que tenga que durar. Lo que tenga que durar. Así que nosotros escuché una frase súper cool que dice que lo urgente es enemigo de lo importante. Así que como nosotros no tenemos varitas mágicas, pues ni usted tampoco, quisiéramos, pues no necesariamente los cambios son urgentes o los vamos a ver de la noche a la mañana, porque eso no sería una expectativa realista del proceso de una psicoterapia formal. Y que muchas veces la gente llega ya con una acumulación que yo lo explico de tal manera, ¿sabes? Has acumulado durante tantos años tanto que es imposible que en 1, 2, ¿cuántas sesiones quieres que esto se vaya? ¿Sabes? Realmente es algo que uno tiene que trabajar y darle tiempo sin prisa. Pero mi experiencia ha sido todo lo contrario. La gente no se quiere ir. La gente no quiere ir alta. La gente dice, no nos podemos ver aunque sea 2 veces al año, por si pasa algo. Y eso para mí es lindo. El que la gente quiera, ¿sabes? Tiene una alianza contigo tan brutal que no se quiere ir porque incluso quiere prevenir cualquier cosa, porque tú sabes que en este 100x35 pasan 1000 cosas todo el tiempo. Y para mí este es tu proceso, si eso es lo que tú quieres. Sí. Me hiciste pensar en que ayer precisamente estaba trabajando un cierre y los cierres son duros también para nosotras porque nosotras, ¿verdad?, le tenemos todo el respeto, el cariño y la admiración del mundo a nuestros pacientes, aunque a veces no lo decimos, porque en el proceso de terapia debemos ser neutrales, imparciales y objetivas, pero eso no quiere decir que no te sintamos compasión y total solidaridad y a veces hasta emociones también junto con nuestros pacientes. Eso lo puedo decir aquí, a lo mejor en un proceso de terapia no lo digo tanto, pero ayer estaba en un cierre y la persona lloró y a mí acá, ¿sabes? Porque no se crean, esto de hacer psicoterapia también requiere que nosotras nuestras emociones las regulemos bastante. Así que yo cuando me toca un cierre es como que hay una despedida, un desencuentro necesario de la vida, parte de la vida, pero lo sentimos también porque igualmente pues compartimos mucha intimidad con los pacientes, con sus situaciones y les vemos muchas veces crecer, cambiar, mejorar, incluso también recaer y ahí estamos. Así que como toda relación humana también a veces es difícil ese cierre. Sí, lo es. Lo es. Así que nada, en términos de la acción, básicamente cuando hablamos de acción, pues ya estamos hablando, ok, esto es lo que vamos a hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí es donde muchas veces entran los ejercicios específicos de relajación, de mindfulness, de pensamientos, ¿verdad? De cambiar pensamientos o sustituir palabras o hacer autoafirmaciones. A veces hasta el plan de tratamiento, los otros días yo le decía a una de mis pacientes, el plan de tratamiento es que te vayas para ese Airbnb y te vayas para el parque y van para un parque acuático. Para el parque acuático y te montes en la balsa y te tires por la chorrera. No hay mejor cosa que eso en este momento, ¿verdad? Y es un poco una forma más concreta de, ok, ¿cómo caramba voy a trabajar esto? Pues mira, A, B, C, D. Eso, algunos terapeutas son más estructurados y lo hacen de una manera quizás un poco más directiva y hay otros terapeutas que buscan que el mismo paciente lo elabore o lo decida. Y eso va a depender mucho de los enfoques. Exacto, vamos entonces a hablar de los enfoques. Que son unos cuantos. Sí, a lo mejor podemos en otro episodio profundizar sobre los enfoques, porque yo pienso que de cada enfoque podemos hacer un episodio. Sí, total. Porque es mucho. Incluso también de la alianza terapéutica y de la confidencialidad y de esos temas son temas súper importantes. Así que nada, enfoques. El primero es inevitable y es el origen de la psicoterapia, que son los enfoques o las terapias que son psicodinámicas o psicoanalistas o psicoanalíticas. Y ahí es cuando nos imaginamos en el diván, ¿verdad? Dándole la espalda porque salimos de la entrevista del terapeuta. A veces, ¿verdad? A veces no miramos al terapeuta, a veces nos sentamos en una silla, otras veces en otra y es mucho menos estructurada la terapia, ¿verdad? Los terapeutas que son psicodinámicos o psicoanalíticos van a comentar menos
en los procesos porque se busca que sea la persona quien traiga lo que desea hablar, y también utilizan técnicas como por ejemplo la asociación libre, que eso es una de las técnicas como que más lejanas, pero a la misma vez que todavía tienen vigencia. Ujú. Y van a estar constantemente haciendo quizás un poco más silencio o siendo un poco más objetivos en el sentido de que se van a tratar de retirar un poco más de ese proceso. Y estos enfoques, por si acaso hay alguien que no nos está entendiendo, son los modelos, existen diferentes modelos de terapia y ese plan de tratamiento se va a redactar dependiendo del modelo de terapia que esté utilizando ese terapeuta. Hay modelos que, ¿sabes? Yo no puedo hacer una reestructuración cognitiva, un cambio de pensamiento desde un modelo psicodinámico, porque son diferentes enfoques. Quizás desde el modelo médico, pues existen diferentes tratamientos, algunos en pastillas, otros intravenosos, otros, pues no es tan similar, pero quizás es una buena analogía. Y la verdad es que el enfoque va a depender de la situación que traiga la persona, pero también va a depender mucho de la personalidad, ¿verdad? Como que hay gente que va a buscar el feedback, va a buscar la retroalimentación, va a buscar que el terapeuta sea un ente mucho más activo y directivo en decirle, ok, yo creo que pasa esto, esto y lo otro, yo creo que tú deberías considerar esto y lo otro. Pero hay gente que no, que eso no le va por su personalidad o por la situación que experimenta. Así que, por ejemplo, les doy mi ejemplo. Yo no podría hacer nunca una terapia cognitivo-conductual o una terapia humanista o una terapia quizás sistémica, porque yo soy una persona, primero, que esta es mi profesión, y segundo, que soy una persona que a lo mejor no soy muy racional, en el sentido de que no soy tan estructurada en mis ideas como paso 1, paso 2, paso 3. A mí me funciona más esa parte menos directiva. Pues mi terapia es una terapia psicodinámica, una terapia casi psicoanalítica, que es a largo plazo. Llevo como 3 años y voy a seguir por ahí para abajo. Pero los terapeutas que van más a otros enfoques van a decir, no, eso es demasiado tiempo, hay que resolverlo, que hay que resolverlo y hay que resolverlo ya. Así que ahí entran un poco también los enfoques que son conductuales, comportamiento, que se utilizan mucho más también cuando hablamos de niños y adolescentes. Y que se enfocan también mucho en el presente. Eso es una de las diferencias con psicodinámico. Sí. Sí, uno puede buscar en el pasado, pero se enfocan más en lo que está pasando en el momento presente. Correcto. Y cuando nosotros hablamos de conductual, estamos hablando pues de la comportamiento que es observable y cuyo cambio es medible. ¿Verdad? Es como que, ok, espérate, fulanito está, qué sé yo, no se quiere bañar, el niño. Pues cómo podemos ir haciendo esta técnica, la acción, acuérdense, esta técnica, hasta que podamos un poco hacer y medir cómo cambia. Pues mira, a lo mejor antes no se quería bañar los 7 días, pero ahora se baña 5. ¿Verdad? Pues un enfoque más conductual, más dirigido al comportamiento de las personas. Hay otros enfoques que van más dirigidos a la parte mental y establece que nuestra situación mental o emocional va del inconsciente al consciente. Así que eso va a depender un montón. Y le estamos mencionando esto para que cuando usted vaya a un psicólogo o una psicóloga, usted vaya y usted le diga, yo escuché que hay diferentes enfoques. Y usted ponga a pensar a ese terapeuta, con el permiso de mis colegas, a explicarle, mira, pues hay este enfoque, este otro enfoque. Y usted también se sienta que participa en la elección y en lo que cree que es más conveniente para usted. Y como decía la doctora Dávila, si yo soy un terapeuta que no domino tanto los enfoques psicoanalíticos, pues hay que hacer un referido. Claro. Y desde el saque ya usted va con la información. Exacto. Nos van a matar. Los colegas van. Yo no me solidarizo con las expresiones vertidas. Es para que se empoderen y cuando vayan a terapia. Pero a mí me ha pasado. ¿Qué modelo tú utilizas? Es más, una vez yo fui la que contestó el teléfono y la persona preguntó que si alguna de las doctoras del grupo en el que yo trabajo utilizaba terapias de tercera generación. Eso fue una súper pregunta, buena me caí pregunta. para atrás. Porque como que con quién yo estoy hablando que sabe esto. Y esa no se la voy a decir. Googleen las terapias de tercera generación para que aprendan. Pero son, ¿verdad? Eso no, a mí eso me encanta y me reta, ¿verdad? Porque a la misma vez, wow, esta persona está interesada por el proceso. No, y también está interesada en caer en el lugar correcto.
porque no voy a ir a aventurar. Si esto es lo que yo quiero, si esto es lo que yo pienso que me va a funcionar, pues qué bueno que estoy buscando desde antes. Porque yo pienso que después que tú inicias un proceso de terapia, es más difícil uno hacer cambio que, Claro. o sea, después que tú tienes alianza, después que le has contado. Sí. O sea, hay veces que las personas no cambian de planes médicos, aunque tendrían mejores beneficios por no cambiarse de profesional. Y pasa con diferentes médicos, no necesariamente con nosotros, me lo cuentan. Como que este internista es el que yo llevo años, no lo quiero cambiar, así que imagínense esa relación que uno desarrolla con un psicólogo o una psicóloga. Sí. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo que eso es otra de las razones por las cuales queremos que se empoderen y busquen información y sepan sobre los enfoques de la psicoterapia para que usted participe. Y eso es lo que dirían la escuela humanista, ¿verdad? Las terapias humanistas. Que ese es otro modelo. Que ese es otro de los enfoques, porque en los años por allá de Freud, que no sé cuántos años hacen, pero hacen unos cuantos, todo era como lo inconsciente, la mente. Después de eso se formó como que el otro lado, que era, no, el comportamiento, la acción, el condicionamiento, el refuerzo, 1, 2, 3. Y de momento la escuela humanista dijo, no, espérate, que ustedes están en los dos extremos. El ser humano no solamente es lo consciente y lo inconsciente o el comportamiento. El ser humano también tiene otras variables. Y el ser humano, eso mismo, el potencial humano de la persona. La condición humana. Uh-huh. Nosotros trabajamos en psicoterapia con la condición humana. Uh-huh. Con eso de ser un humano ya de por sí trae como una cajita, como que ciertas características que nos distinguen y que a la misma vez son nuestras principales herramientas en terapia. Hablar, escuchar, pensar, sentir y actuar. Uh-huh. Esas son nuestras herramientas. De acuerdo. Y mientras más usted piense, hable, siente, accione, pues mejor todavía, más fortaleza, más herramientas tenemos, mejor podemos trabajar en ese proceso. Y si no es así, pues entonces el proceso se va a centrar en que ustedes y en que uno adquiera esas herramientas para poder vivir y poder tener una calidad de vida y unas relaciones interpersonales lo mejor posible. Me ha gustado este episodio. Siempre digo lo mismo, me gustan todos. Sobre todo porque quizás fuimos más a lo básico. A veces uno piensa que la gente sabe y nos está siguiendo y sí le gustan todos esos temas, pero me gusta ir también a que quizás si alguien nos está escuchando y tiene miedo de ese primer día de que me van a preguntar de en qué se basan para redactar un plan de tratamiento, aquí tienen una idea general. Sí, definitivamente. Así que nada, esto es un tema que podríamos grabar otro podcast porque tiene muchas variables. Espero que haya sido lo más resumido posible. Uh-huh. Y les invitamos a que vayan a un proceso de terapia, a que se encuentren con ustedes y con el proceso, con el encuadre de la terapia. Inténtenlo. Yo creo que se siente al final una especie de, por lo menos lo digo por mí, es una cosa como cuando uno hace mucho ejercicio que después termina necesitándolo. Pues eso mismo, es como un gimnasio pero de la mente. Así que uno mientras más ejercite su mente, pues más fortalecidas van a estar nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pero para bien, no los negativos, los que son y que son útiles, que son adaptativos para poder continuar, sobre todo en este mundo que a veces es un poquito hostil, que a veces es un poquito difícil, pues necesitamos más herramientas todavía para poder seguir siendo humanos. De acuerdo. Así que nada, doctora, ha sido un placer compartir en un episodio más de Clínicamente Hablando. Recuerden seguirnos en nuestras redes. En Instagram o Facebook, Clínicamente Hablando, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz. Diandre, estoy fuera de práctica. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle 5 estrellas en Spotify. Muy bien, perfecto. Ay, y tu TikTok, doctora Melanie Ruiz. Que estén bien, muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en el próximo episodio de Clínicamente Hablando, el podcast.